Imagina vivir en una época donde el miedo dominaba todos los días, donde un simple error podría traer destrucción para ti, tu familia y todo lo que conocías. Isaías, el profeta que desafió a reyes y denunció el alejamiento de Dios, vivió exactamente así. Sabía que el precio por decir la verdad sería altísimo, pero aún así decidió cumplir su misión. Ahora piensa, ¿qué harías si supieras que algo terrible está a punto de suceder y nadie quiere escuchar la advertencia? Isaías enfrentó miradas de desprecio, persecución y el odio de los poderosos. Caminó desnudo por las calles como una última advertencia para el pueblo, una escena aterradora que nadie podía ignorar. Esto no era solo extraño, era aterrador. Y lo que ocurrió después fue aún más oscuro. Su valentía lo llevó a una muerte cruel y chocante, algo que ni siquiera puedes imaginar. Pero ¿sabes qué es lo que más duele? Muchos ignoraron a Isaías, eligieron seguir en el error, y el destino que él intentó evitar finalmente cayó sobre ellos. ¿Te has detenido a pensar si estás ignorando algo importante en tu vida, algo que podría salvarte a ti y a las personas que amas? Quédate conmigo en este video, porque te mostraré la historia completa de Isaías, los peligros de cerrar los ojos a lo que es correcto, y lo más importante, cómo evitar que eso te pase a ti. No es demasiado tarde para cambiar. Imagina vivir en un mundo donde todo parece estar fuera de control, como cuando sientes que una tormenta está por llegar, pero no sabes exactamente qué va a suceder. Fue en ese escenario que nació Isaías. Vivía en Judá, un lugar lleno de reyes, guerras y decisiones importantes. Todo era muy complicado y el pueblo siempre tenía miedo de perder sus tierras o de que ocurriera algo terrible. Isaías estaba en medio de todo esto, como si fuera un jugador en un gran tablero de ajedrez. Si esta historia ya te está tocando, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto no solo me ayuda a traer más contenido como este, sino que también asegura que no te pierdas ninguna revelación sorprendente que puede transformar tu visión sobre estas increíbles historias. Haz clic ahora y exploremos juntos más. Ahora imagina esto. Isaías estaba en un día común, tal vez en el templo, haciendo sus oraciones, cuando de repente algo increíble ocurrió. Tuvo una visión tan grandiosa que cambió su vida para siempre. Era como si hubiera sido elegido para una misión súper importante, como ser el mensajero oficial de Dios para el pueblo. Esto ocurrió en el tiempo del rey Usías, quien era un buen líder y ayudaba a Judá a vivir en paz. Pero Isaías entendió que su misión no sería fácil. Tendría que decir verdades difíciles y guiar a las personas de regreso al camino correcto. Isaías tuvo una visión muy importante en el templo. Vio a Dios sentado en un trono grandioso, rodeado de ángeles llamados serafines, que proclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. En ese momento, Isaías se dio cuenta de lo imperfectos que eran él y el pueblo. Un ángel tocó sus labios con una brasa ardiente, simbolizando que sus pecados habían sido perdonados. Después de eso, Dios preguntó quién llevaría su mensaje al pueblo, e Isaías respondió rápidamente: «Aquí estoy, envíame a mí». Después de esa increíble visión, Isaías entendió que su misión era llevar las palabras de Dios al pueblo. Necesitaba advertirles sobre los errores que estaban cometiendo, como la idolatría y la injusticia, pero también ofrecer esperanza. Isaías se dedicó por completo a esta tarea, aunque sabía que no todos iban a escucharlo ni a cambiar sus actitudes. Mientras Jotam era rey, Isaías no se quedó callado. Hablaba sobre cómo las personas adoraban a otros dioses y eran injustas unas con otras, lo cual desagradaba profundamente a Dios. Isaías también ayudaba al rey Jotam, dándole consejos que mostraban lo que Dios esperaba de él como líder. Aunque hubo cierta paz durante este periodo, Isaías sabía que problemas mayores llegarían si el pueblo no cambiaba. Cuando Acaz se convirtió en rey, tomó decisiones que iban en contra de los consejos de Isaías. En lugar de confiar en Dios para proteger Judá, Acaz hizo alianzas políticas con otros reinos, como Asiria. Isaías trató de advertir al rey que esto traería muchos problemas en el futuro, pero Acaz prefirió seguir su propio camino. Estas decisiones comenzaron a debilitar a Judá, dejando al reino vulnerable y lejos de Dios.
Isaías fue muy claro al decir que confiar en otros países, como Asiria y Egipto, era un gran error. Explicó que estas alianzas no solo traerían problemas políticos y económicos, sino que también reflejarían una falta de fe en Dios. Isaías advirtió que depender de estas naciones llevaría a Judá a ser dominado por ellas. Pero aún así, muchos no escucharon sus advertencias. Isaías proclamó uno de los mensajes más importantes de su vida. Habló sobre la llegada de un Salvador, llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Profetizó que este Mesías nacería de una virgen y traería justicia y paz al mundo. Estas palabras llenaron de esperanza a aquellos que confiaban en Dios, incluso en medio de las dificultades que enfrentaba Judá. Dios pidió a Isaías que hiciera algo muy inusual. Debía andar desnudo y descalzo durante 3 años. Esto servía como señal para el pueblo, mostrando lo que sucedería con Egipto y Etiopía, que serían derrotados y llevados como prisioneros por Asiria. Esta acción era una clara advertencia de que confiar en alianzas con otras naciones, en lugar de en Dios, solo llevaría a la vergüenza y la destrucción. Isaías no guardó silencio frente a los errores de Acaz. Denunció la idolatría y la adoración a dioses falsos que el rey promovía en Judá. Isaías advirtió al pueblo sobre las consecuencias de estas prácticas y pidió que todos volvieran a adorar al verdadero Dios. A pesar de ello, muchos rechazaron sus palabras, y él enfrentó una gran oposición por decir la verdad. Cuando Ezequías se convirtió en rey, decidió cambiar las cosas. Comenzó a purificar Judá de la idolatría y trajo al pueblo de regreso a la adoración del Dios verdadero. Isaías fue un gran aliado en este proceso, ayudando a Ezequías con consejos espirituales y mensajes de Dios. Juntos, trabajaron para restaurar la fe y traer esperanza al pueblo. Durante el reinado de Ezequías, el poderoso rey asirio Sennacherib rodeó Jerusalén con un gran ejército, intentando intimidar al pueblo y debilitar su fe. Ezequías, en respuesta, buscó la orientación de Isaías y oró fervientemente a Dios, demostrando su confianza en el Señor. Isaías transmitió un mensaje de esperanza, asegurando que Dios defendería la ciudad y que Sennacherib no la conquistaría. De hecho, Dios intervino de manera milagrosa, enviando un ángel que destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche, forzando a Sennacherib a regresar a su tierra. Cuando todo parecía perdido y Jerusalén estaba rodeada por los asirios, Dios mostró su poder. Durante la noche, un ángel enviado por el Señor eliminó a 185,000 soldados del ejército de Sennacherib. Fue un momento impresionante que aseguró la protección de Jerusalén sin que el pueblo tuviera que luchar. Esta victoria milagrosa fortaleció aún más la fe del rey Ezequías y del pueblo de Judá. Isaías recordó a Ezequías que Dios tenía el control de todo, incluso ante las amenazas más aterradoras. Le aseguró al rey que Jerusalén sería protegida porque Dios había prometido preservar la descendencia de David, lo cual formaba parte de su plan. Isaías animó a Ezequías y al pueblo a confiar plenamente en Dios, mostrando que, a pesar de las dificultades, la palabra divina siempre se cumpliría. Con la muerte de Ezequías, su hijo Manasés asumió el trono y trajo un período oscuro para Judá. Abandonó las reformas de su padre, promoviendo la idolatría y prácticas contrarias a las enseñanzas de Dios. Isaías permaneció fiel a su misión de advertir al pueblo y denunciar los errores de Manasés, pero esto le llevó a enfrentar severas persecuciones. El rey y muchos líderes rechazaron sus palabras, creando un ambiente de opresión para quienes seguían siendo fieles a Dios. Durante el reinado de Manasés, la oposición a Isaías alcanzó su punto máximo. La tradición judía afirma que, por continuar predicando la verdad y enfrentándose a la idolatría promovida por el rey, Isaías fue condenado a muerte. Se dice que fue martirizado de manera cruel, siendo cortado por la mitad. Este acto brutal simboliza el rechazo del pueblo al mensaje de Dios, pero también la valentía y fidelidad de Isaías al cumplir su misión hasta el final. Isaías dejó un legado increíble a través del libro que lleva su nombre. Con 66 capítulos, escribió sobre la santidad de Dios, la importancia de tratar a las personas con justicia y la necesidad de que el pueblo se arrepintiera de sus pecados.
El libro también trae mensajes de esperanza, mostrando que Dios siempre está dispuesto a redimir a quienes vuelven a Él. Es uno de los textos más profundos y significativos de la Biblia. Isaías profetizó sobre la llegada de un Salvador que cambiaría el destino de la humanidad. Habló del nacimiento de Jesús, de su sacrificio para salvar a todos y de su reinado eterno como el Mesías. Estas palabras se convirtieron en pilares de la fe cristiana, trayendo consuelo y esperanza a millones de personas a lo largo de los siglos. Isaías no se limitó a advertir sobre las consecuencias de los errores del pueblo. También trajo mensajes de esperanza, mostrando que Dios es justo, pero también misericordioso. Explicó que, incluso en tiempos difíciles, como guerras o crisis, era esencial mantener la fe y confiar en las promesas divinas. Para Isaías, el arrepentimiento y la fidelidad a Dios eran los caminos para superar cualquier adversidad. Las palabras de Isaías han atravesado el tiempo y siguen tocando vidas hasta el día de hoy. Sus profecías sobre el Mesías, sus lecciones sobre justicia y santidad, y su inquebrantable compromiso con Dios lo convierten en uno de los mayores profetas de la historia bíblica. Profetas de la Biblia. Su mensaje inspira fe, esperanza y transformación, tanto para judíos como para cristianos, mostrando que Dios nunca abandona a su pueblo. Y así llegamos al final de esta impresionante historia sobre Isaías, el profeta que desafió a todo y a todos, incluso a poderosos reyes, para cumplir la misión que Dios le encomendó. Su valentía, incluso frente a tanto sufrimiento, nos deja una lección muy importante. A veces, hacer lo correcto puede ser difícil, pero siempre es el camino que vale la pena seguir. Ahora quiero que pienses, ¿y si Isaías hubiera desistido? ¿Y si se hubiera quedado en silencio? La historia podría haber sido muy diferente. Por eso su vida nos inspira tanto. Pero mira, esto es solo una parte de lo que la vida de Isaías nos enseña. Hay mucho más por aprender y traeré todo eso en los próximos videos. Así que, estate atento, porque lo que pasó con el profeta que caminó desnudo y desafió la ira de los reyes todavía tiene mucho por revelar para nosotros. Y no olvides, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque no querrás perderte lo que viene. Hasta el próximo video.